La Universidad Rural de Guatemala le da la más cordial bienvenida al curso de macroeconomía. Código FG 322, semana 3, con el tema principales variables macroeconómicas. Mi nombre es Marcelo Domínguez Salazar y voy a estarlos acompañando siempre en este curso. Cuando nos referimos a la clase, siempre vamos a tener los objetivos establecidos, porque esto nos permitirá de una forma específica saber a dónde queremos llegar, a dónde pretendemos llegar. Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta, muy en claro la situación, porque esto nos va a permitir saber hasta dónde queremos llegar. El objetivo de la clase, muy importante en este sentido, porque el objetivo nos permitirá marcar el camino. El objetivo de la clase, pues, que el estudiante conozca las principales variables macroeconómicas, así como también la medición de la actividad económica, la oferta y la demanda, consumo de inversión y la tasa de interés, para que los conocimientos adquiridos pueda aplicarlos en su quehacer diario. Es importante mencionar que este tipo de mediciones que se pretende observar entre oferta y demanda, específicamente ayudará de una forma muy específica para poder determinar o para poder tomar las decisiones pertinentes al momento de estar analizando la economía. Entonces vamos a hablar sobre la medición de la actividad económica. Sabemos que el principal indicador de la actividad económica global es el Producto Interno Bruto, específicamente. En el cual, pues, de acuerdo a Parkin, Esquivel y Muñoz, mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, así como el nivel de ingresos y gastos totales. También ofrece una visión panorámica de la interacción entre los diferentes agentes económicos. Su principal objetivo es medir el comportamiento global de una economía. Entonces, teniendo muy en claro el Producto Interno Bruto, nos permitirá tener ese nivel, esa medición importante que se tiene que hacer de esos valores totales de bienes y servicios, ¿verdad? Que se van a producir en una economía de un determinado país, porque así lo estipula la teoría. Y con eso se puedan tomar decisiones acertadas, decisiones que vayan en función de la economía misma, en función de tener la visión panorámica de esa economía, para poder aprovechar todos los recursos necesarios y poder tomar las decisiones concretas para determinar claramente hacia dónde van encaminados todos los esfuerzos que se tienen que hacer para que la economía esté siempre sana, siempre correcta y que haya fluctuaciones en ese sentido. Entonces tenemos la medición de la actividad económica. Es muy importante que exista una igualdad entre los ingresos totales y el valor de la producción, debido a la relación directa que existe entre la productividad y el nivel de vida. Es decir, un mayor nivel de ingresos permite adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios, lo que se asocia con un mayor nivel de vida.
Esto a su vez depende de que la economía produzca una mayor cantidad de bienes y servicios para que sean adquiridos por el ingreso disponible. Entonces vemos cómo es que existe esta relación de ingresos versus gastos. A mayor ingreso, mayor calidad de vida. Mayor va a ser el punto de gasto también, pero recordemos que todo eso tiene que estar respaldado. Todos los ingresos tienen que estar respaldados por el trabajo, por el capital, por todo lo que se relaciona a los factores productivos. Entonces, cuando hay más productividad, entonces va a haber más trabajo, va a haber más consumo y de esa forma pues estamos midiendo cómo las economías se comportan en determinado momento. Porque para eso se hace el análisis desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mencionar, recordemos que hace un par de presentaciones hablábamos también en relación a que tiene que ver mucho, por ejemplo, el nivel de ingresos. Ese nivel de ingresos permitirá de alguna manera establecer el estilo de vida que pueden tener las personas. Pero, por ejemplo, muchas familias hoy por hoy tienen un salario mínimo. El salario mínimo que asciende a 3.075.10, que son para las actividades no agrícolas, que incluye el bono 37-2001 de 250 quetzales. Entonces, si hacemos la comparación de ese nivel de ingresos contra lo que la canasta básica estipula, la canasta básica pues es el precio que tienen los productos de primera necesidad con los cuales podría vivir una familia promedio durante un mes. Esta asciende alrededor de 4.000 a 5.000 quetzales. Entonces vemos ahí esa medición económica que no concuerda mucho, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poco más adelante, específicamente este tema. Entonces, como mencionamos, de que a un mayor nivel de ingresos, entonces eso va a ser o va a permitir que haya un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida, que va a ayudar en la economía, porque incluso esto daría oportunidad también para el ahorro que se tiene que tener por todos los ingresos, ¿verdad? Un porcentaje de esos ingresos se tendría que ir al ahorro, pero obviamente dependiendo el nivel de ingresos. Ahora vamos a hablar sobre la oferta y la demanda agregada. Vemos acá este diagrama. Este diagrama pues nos muestra los principales factores que afectan a la actividad económica global. Esto es hablando en todas las economías. Entonces, como vemos en este diagrama, ¿verdad? A la izquierda se encuentran las principales variables que determinan la oferta y la demanda agregada. Y comprende variables de política, como la política monetaria y la fiscal, y las cantidades de capital y de trabajo. En el centro, la oferta y la demanda agregadas interactúan conjuntamente. Al chocar el nivel de la demanda con los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces, los principales resultados se muestran a la derecha en hexágonos. La producción, el empleo, el nivel de precios y el comercio exterior, según Samuelson y Nordhaus. Entonces vemos en este diagrama cómo la política monetaria, la política fiscal y otras fuerzas tienen que ver o afectan la demanda y la oferta agregada, así como también el nivel de precios, costos, la producción potencial también, que es importante mencionar,
el capital, el trabajo y la tecnología también están enmarcadas en este sentido. Entonces, tenemos la producción real, ese es el resultado, el PIB, Producto Interno Bruto. Tenemos el empleo o desempleo, tenemos los precios e inflación y el comercio exterior. Entonces vemos cómo los círculos de oferta y demanda agregada interactúan. Cómo es, dónde está el equilibrio, ¿verdad? Entre la oferta y la demanda, la podemos encontrar en esa interacción. Y todo esto, pues obviamente, se relaciona. Porque si bien es cierto, cuando un producto escasea, hay demanda. Y esto obliga a que los precios aumenten. Por el contrario, cuando hay demasiado producto, entonces hay oferta y los precios disminuyen porque hay bastante producto en el mercado. Entonces, ¿cómo es que una política monetaria puede afectar también considerablemente a la oferta y la demanda? En el sentido de que si en un momento determinado hay cambios en la política monetaria, como por decir de que cuando surgió aquella modificación de la política monetaria, de que nuestra moneda ya no iba a ser representada por las reservas de oro, sino que iba a ser representada por las importaciones y las exportaciones de un país, ¿verdad? Por la balanza de pagos. Entonces, ahí se dio un giro sustancial al tipo de cambio, porque recordemos que anteriormente, ya hace un par de años, el quetzal incluso valía más que el dólar. Entonces, nadie quería emigrar para los Estados Unidos. Si se querían ir, pues nada más era por otras culturas, otro estilo de vida, ¿verdad? Pero no había tanta esa demanda de querer irse. Pero, ¿qué pasó? Cuando se hizo ese cambio a la política monetaria, entonces nos encontramos con que el dólar empezó a subir y empezó a ganar terreno. Y por ello es que hoy por hoy, pues el tipo de cambio lo tenemos a 7.75, 73 y así se ha mantenido. Hay cambios radicales también en un momento determinado, pero todo esto pues obviamente afecta la oferta y la demanda, ¿verdad? Definitivamente. Entonces por eso es que se menciona esta política monetaria que quiera o no afecta. Asimismo pues también la política fiscal, ¿verdad? Háblese por ejemplo de los impuestos, que hubiera una modificación a algún impuesto directo, háblese del impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta y todas estas situaciones. Entonces, esto puede afectar también grandemente la oferta y demanda agregada en cierto modo, porque esto permitiría de que los precios pues se incrementen por el hecho de que la tasa impositiva del impuesto se modifique. Y así, obviamente, esto pues provocaría el cambio rotundo o total de la situación, ¿verdad? Entonces, importante. Y dentro de las otras fuerzas, pues podríamos mencionar incluso los desastres naturales, ¿verdad? Que son situaciones que a veces vienen a afectar a los países y que estos provocan el cambio radical, ¿verdad? Por ejemplo, el exceso de lluvias o la escasez de la misma puede provocar una alta o una baja en los precios de los productos. Por eso entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta todos estos factores que pueden incidir de una o de otra manera ese cambio, ¿verdad? En la oferta y la demanda de los productos de un país. Entonces, a su vez, el nivel de precios y costos también salen afectados para la oferta y la demanda. Porque al momento de tener costos más altos para producir un producto, pues obligado se tiene que encarecer ese producto, porque ya no se podría dar al mismo precio.
porque ha cambiado totalmente los costos, ¿verdad? Y esto lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los combustibles y sus derivados, de que al momento de que haya un cambio sustancial en el precio del barril de petróleo, entonces esto obliga a que los precios de los combustibles pues se incrementen. Y estos pues la descendencia de los precios en este sentido es más lento que la subida. La producción potencial también es un tema muy importante que afecta totalmente la oferta y la demanda, ¿verdad? Porque es lo máximo que se podría producir en un país, es lo que en escala general, ¿verdad? Y luego también los factores productivos, capital, trabajo, tecnología. Son cuestiones que tienen que ver mucho también en estas modificaciones de la oferta y la demanda. Entonces, los resultados de esta interacción, como hemos dicho, es la producción real, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto. También tenemos el empleo o desempleo, como hemos mencionado. Cuando hay desempleo en un país, pues la gente tiende a emigrar a otros para buscar mejores niveles de vida, para buscar otros ingresos que no se están percibiendo en un lugar determinado. Los precios también e inflación. Como mencionaba, al haber escasez de un producto, pues los precios se incrementan. Y la inflación que también encarece los precios de los productos. Imaginémonos cómo están los niveles de inflación en Venezuela, un país que ha sido afectado grandemente, que de hecho ellos tienen hiperinflación. Salió en un artículo la vez pasada en prensa que mencionaba que los niveles de hiperinflación de Venezuela estaba a 1000%. Entonces, es preocupante que los países o los gobernantes de los países no se preocupen por tener una economía que esté sana, que logre su objetivo, que haya fluidez, que permita establecer de una forma correcta la aplicación de los métodos y procedimientos que deberían de hacerse para que todo fluya, que haya consumidores, que hayan productores, que haya de todo esto, porque esto ayuda a las economías. Muy bien. Entonces, veamos la demanda agregada y la curva, ¿verdad? La demanda agregada es la cantidad total de producción que se comprará voluntariamente a un determinado nivel de precios. Es el gasto que se desea realizar en todos los sectores de producción. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa, lo que indica que la producción real demandada disminuye cuando aumenta el nivel de los precios. Regresamos entonces a ver la curva. Vemos cómo está la curva de la demanda agregada, cómo es que tiene la pendiente negativa. Entonces, lo que dice la teoría, ¿verdad?, que indica que la producción real demandada disminuye, o sea, no hay producción de un determinado producto, entonces la demanda se incrementa y por lo tanto el nivel de los precios. Es decir, van a haber nivel de precios más altos por la falta de producción de ese producto, provocando que obviamente esa escasez provoque que se vaya incrementando el nivel de precios y empiece a haber inflación. Entonces, por eso los gobiernos tienen que dirigir todos sus esfuerzos para poder alcanzar esos objetivos establecidos y poder dar este apoyo a las economías que permitirán, en cierto modo, poder establecer y que exista una armonía
entre oferta y demanda, que existe una buena forma de tratar todo esto. Muy bien. Entonces aquí tenemos los componentes de la demanda agregada, lo que habíamos platicado. Los componentes de la demanda agregada está formado por 4 componentes. Entonces tenemos ahí las letras. Por un lado de las ordenadas tenemos el nivel de precios y por el lado de las abscisas tenemos el precio real. Entonces tenemos ahí la C, que es de consumo, la inversión privada interna, que está representado por la letra I, el gasto público en bienes y servicios por la letra G, y las exportaciones netas, que está representado por la letra X. La demanda agregada se desplaza cuando se modifica la política macroeconómica, cuando se introducen cambios monetarios o cambios en el gasto público o en los tipos impositivos, o cuando se producen acontecimientos exógenos que afectan al gasto, como un cambio de la producción extranjera que afectaría a X, ¿verdad? Que son las exportaciones netas, o de la confianza de las empresas que afectaría a Y, que es la inversión privada interna. Entonces vemos cómo es que se maneja la curva, ¿verdad? Que tiene pendiente negativa para esta situación. Entonces, el consumo es el gasto total realizado por los individuos de bienes de consumo. Está determinado por la renta disponible, renta personal menos los impuestos. Entonces, es importante que ese consumo pues sea el apropiado también, que no haya exceso de consumo, sino que el consumo moderado, ¿verdad? Porque obviamente esto obliga a que la producción se mantenga siempre en los niveles recomendados. Luego, la inversión es el gasto privado en bienes de capital. Estructura, equipos, está determinado por el nivel de producción también, el costo del capital y las expectativas sobre el futuro. ¿Qué significa esto? Que esta inversión estará dada en un momento determinado. Si hay producción, obviamente va a haber inversión. Esta inversión, pues obviamente tiene que ser en relación a equipo, maquinaria, estructura, ir mejorando básicamente esa producción y el nivel de producción. En cierto modo, es muy importante determinar también que a mayor inversión va a haber mayor producción. Esa sería la tendencia que tendría que existir. Al haber más productos disponibles, la gente tendría que, o los consumidores tendrían que comprar más, se tendría que vender más. Y por lógica, el nivel de inversión pues iría también. Importante. Ahora hablemos sobre el gasto público y las exportaciones. El gasto público corresponde a las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Está determinado directamente por las decisiones de gasto expresadas en el presupuesto nacional. Ese gasto público tiene que llevar correlación también con los ingresos. Es muy importante, porque si bien es cierto, lo que invierte o gasta el gobierno o el Estado, tiene que ir en función también de apoyar a todas las instancias correspondientes para que de alguna manera se logre que la economía esté sana, que se logre una economía robusta. Tenemos también lo que son las exportaciones netas. Las exportaciones del país son las exportaciones del país menos el valor de las importaciones, conocido también como la balanza de pagos también, ¿verdad?
de una o de otra manera se permite establecer esto. Está determinada por la renta nacional y extranjera, por los precios y por los tipos de cambio. Eso es muy importante. Cuando mencionábamos el tipo de cambio como moneda internacional, el dólar, ¿verdad? El Estado tiene que estar al pendiente también para que obviamente exista una correlación en este sentido de que la oferta y la demanda se mantengan de una forma constante. De esa manera, pues, se tendrá controlado todas estas situaciones. Entonces, la curva de la demanda se desplaza por la variable de políticas controladas por el gobierno, ¿verdad? Política monetaria y política fiscal, y variables exógenas, es decir, aquellas originadas fuera del modelo de A o A, producción extranjera, avances tecnológicos y bolsa de comercio. Entonces, importante que estas exportaciones netas hayan más. Al país le conviene que haya más exportaciones, definitivamente, porque el país produciría más y por ende tendríamos a favor estas divisas, ¿verdad? Mientras que si se importan más, se podría decir que somos un país consumidor y no productor. Y eso pues tenemos que respaldar de una u otra manera también para poder establecer esa balanza de pagos que esté a favor de la economía del país. De esa forma estaríamos contribuyendo con los exportadores también. Entonces es muy importante tener en cuenta de que el gasto público tiene que ir en función también del beneficio, de buscar el bien común, que el bien común prevalezca sobre los intereses de los particulares, ¿verdad? Que eso pues obviamente es una garantía constitucional. Entonces todos sus esfuerzos tienen que ir encaminados a que las economías sean alcanzadas de una forma correcta y que no existan problemas en cierto modo, ¿verdad? Como dijimos, porque muchas veces la inflación provoca el aumento de precios y se pierde el valor adquisitivo también de la moneda de curso legal. Ahora platiquemos sobre la oferta agregada. La oferta agregada, pues, es la cantidad total de bienes y servicios que se producen en un determinado nivel de precios. Esa oferta, entonces, es la producción, ¿verdad? Es la producción total de todos los bienes y servicios que se producen en un determinado país. Pero, como hemos dicho, esto tiene que tener una relación directa con la oferta y la demanda, para que exista ese equilibrio que tiene que haber. La oferta agregada depende de dos conjuntos distintos de fuerzas: la producción potencial y los costos de los factores. Entonces, es muy importante que estos costos de los factores y la producción total, pues, que estas fuerzas en conjuntos dependan mucho de la oferta agregada, porque de esa manera se podrán lograr o establecer los parámetros necesarios para alcanzar los objetivos. Hablemos entonces ahora de la producción potencial. La producción potencial es la cantidad máxima que pueden producir la economía de un país sin desencadenar crecientes presiones inflacionistas. Es la producción máxima que puede obtener un país dada la tecnología, la capacidad de gestión, el capital, el trabajo y los recursos existentes. Básicamente son los factores de producción. En las épocas de recesión, las empresas producen
una cantidad inferior a la potencial. En periodos de grandes presiones, como las guerras, la producción efectiva puede ser superior a la potencial durante periodos de tiempo. Cuando aumentan los costos de los factores productivos, las empresas están dispuestas a ofrecer a una determinada cantidad de producción a un precio más alto. Lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿verdad? Que cuando hay escasez de productos, entonces hay demanda. Y esta demanda obliga a que los precios se incrementen. Mientras que cuando hay producción de un determinado producto o servicio, entonces hay en abundancia. Es ahí donde hay oferta. En cierto modo, esto tiene que tener una relación directa también, porque esto permitirá de una manera muy específica que se logre alcanzar los objetivos establecidos. Hablemos entonces del consumo e inversión. El consumo es el intercambio de bienes. Generalmente se intercambia dinero o tiempo por cosas o servicios para obtener una utilidad personal derivada de la satisfacción de necesidades. Entonces, como dijimos que el consumo es necesario también para poder adquirir todos los bienes y productos que ofrecen las empresas. Sin embargo, pues este consumo tiene que estar respaldado también con trabajo, porque si no hay trabajo, entonces por lo tanto no habrá consumo o el consumo será mínimo. Entonces es por ello que los niveles de consumo en determinado momento tienen que ser realistas, tienen que ser de una forma mesurada, porque esto permitirá verificar también que la economía esté fluyendo de una manera precisa. Entonces, hablemos sobre la inversión. La inversión es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo, maquinaria, equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. Comprende la formación bruta de capital fijo y la variación de existencia de bienes generados en el interior de una economía. Entonces, esta inversión tiene que ir en beneficio de la empresa, de la economía del gobierno, de la economía social. Entonces, es importante que esta inversión se esté dando, porque a más inversión, más capacidad de respuesta. Dicho de otra manera, de que si se tienen más equipos, más maquinaria, más obra pública, entonces, por ejemplo, si hay más equipo de producción, se va a invertir en un equipo, por ejemplo, entonces se va a producir más, van a haber más ganancias para poder determinar, para poder utilizar esos recursos. En el caso, por ejemplo, de bonos, títulos y valores, una inversión financiera, por ejemplo, estaría generando una tasa de interés específica. Y esa tasa de interés tiene que ir en función de ganar más interés, ¿sí?, con el capital invertido. Entonces, si es una cantidad considerable, podríamos decir que el interés que se vaya a generar por esa inversión o título va a ser bastante representativa también.
Entonces, como hemos dicho, el equipo también es necesario. Es necesario que exista para poder que esto funcione como una unidad productora que nos va a generar mayor utilidad. Entonces se puede decir que esta inversión estará dada de tal manera de que exista esta situación en una forma de dinero guardado y que nos va a generar más dinero. Luego tenemos el consumo, la renta y el ahorro. Existe una estrecha relación entre renta, ahorro y consumo. La relación exacta es muy sencilla. El ahorro es la parte de la renta que no se consume, ¿sí? Porque se guarda. Es decir, el ahorro es igual a la renta menos el consumo. Entonces, como decíamos anteriormente, hoy por hoy en nuestro país existen el salario mínimo, que decíamos que eran 3.075.10, que incluye el bono 37-2001 de 250 quetzales. Entonces, es importante mencionar que la canasta básica asciende como a 4.000 o 5.000 quetzales. Entonces, imaginemos que estas familias que están en el salario mínimo y la canasta básica, pues, es una lista de productos de primera necesidad que en teoría debería de alcanzar para una familia promedio para un mes. Entonces, es ahí la situación, porque en estos casos no podría existir el ahorro, porque si sabemos que el salario mínimo está debajo de la canasta básica y todavía hay un déficit ahí, es un déficit que básicamente no habría chance para el ahorro. Ahora, cuando los ingresos o la renta es bastante grande, entonces ahí sí definitivamente da margen para ahorrar. De lo contrario, no. Los estudios económicos han demostrado que la renta es el principal determinante del consumo y del ahorro, definitivamente. De acuerdo a los ingresos, así va a ser mi estilo de vida y mi calidad de vida. Los ricos ahorran más que los pobres, en términos absolutos como en términos porcentuales. Los pobres no pueden ahorrar nada. Más bien, si tienen alguna riqueza o pueden pedir préstamos, tienden a desahorrar. Es decir, gastar más de lo que ganan, reduciendo así el ahorro acumulado o endeudándose más. Entonces, es importante mencionar esta parte porque nos permite entender de una manera diferente cómo es que los pobres, en vez de ganar más, de ir ahorrando, pues obviamente se endeudan más, pero porque obviamente el nivel de ingresos pues es inferior a una persona que tenga un nivel de ingreso superior, ¿verdad? Entonces, es ahí ese margen de ganancia que tiene que existir para poder utilizar esos recursos en un momento determinado, más adelante para algún proyecto o algo. Entonces, por eso es importante, jóvenes, que tengamos muy en cuenta esta parte del ahorro. De hecho, existen muchos tipos de ahorro en las instituciones bancarias que pagan diferentes tasas de interés. Por ejemplo, en un ahorro normal estaría generando tal vez un 3% de interés, ¿verdad? Un ahorro corriente. Pero si se hace ya por medio de un CDP, se le denomina, que es un certificado de depósito a plazo fijo. Entonces, las instituciones financieras están dando un poquito más de tasa de interés. Háblese el 6.5% de interés. Pero, ojo, como dijimos la vez anterior,
los bancos hacen dos tipos de actividades, mayormente, ¿verdad? Por ejemplo, la actividad de captación y la actividad de colocación. Las de captación, cuando vienen personas y quieren invertir, ¿verdad?, un dinero en certificado de depósito a plazo fijo, y el banco les dice, ahí está bien, y le pago una tasa de interés del 6%, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando quieren colocar este dinero? O sea, generan o dan créditos. Vienen las personas a solicitar el crédito, pero con la diferencia de que la tasa de interés acá varía. Del 6% que le va a pagar a la otra persona, a estos les va a cobrar una tasa del 20-30%, dependerá para qué sea el tipo para qué van a querer el dinero. Entonces, por eso vemos que es importante. Esta diferencia que tienen los bancos es ese diferencial de la tasa de interés, es la ganancia que obtienen los bancos. Entonces, luego tenemos el punto de nivelación. En la economía doméstica representativa, ni ahorrar ni desahorra, sino que consume toda su renta, no queda ningún chance del ahorro, por eso hay punto de nivelación. Para comprender el modo en el que el consumo afecta a la producción nacional, es necesario introducir algunos instrumentos nuevos. Es necesario comprender cuántos dólares adicionales de consumo y ahorro genera cada dólar adicional de renta. Esta relación se muestra por medio de la función del consumo, que relaciona el consumo y la renta, la función del ahorro, que relaciona el ahorro y la renta también. Importante. Y luego, pues, hablamos sobre la tasa de interés. La tasa de interés, pues, es el índice manejado en la economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito, visto de otra manera, ¿verdad? Este tiene una directa relación entre el dinero y el tiempo. Este precio es el precio del uso del dinero. Entonces, esa tasa de interés, pues, oscila. Si es de inversión en certificados de depósito a plazo fijo, estaríamos hablando de una tasa de 4, 5 hasta el 6.5. Ha estado esa tasa de interés en la banca. Asimismo, se podría decir que ese precio del dinero por usarlo cuando se pide un crédito. Las tasas de interés son el precio del dinero, como en cualquier producto. Se cumple la ley de la oferta y la demanda. Mientras sea más fácil conseguir el dinero, mayor oferta, mayor liquidez. La tasa de interés será más baja, ¿sí?, porque hay bastante dinero en el mercado. Pero, por el contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. Entonces, esto es lo que se maneja hoy por hoy en el sistema financiero. De esta forma, se pretende establecer claramente los tipos de interés, la tasa de interés. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.